tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 1 minuto de las 21 a 25 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Estamos arrancando la Caja Negra, como todos los martes, por Unicanal. 2 temas vamos a compartir esta noche. Va a estar Sara Irún, ministra de SEDECO, Secretaría Nacional de Defensa al Consumidor y al Usuario. Hay un debate interesante que gira en torno al nuevo Código del Consumidor, que apunta principalmente a fortalecer derechos. Y este debate se genera en medio de la intención de modernizar la ley 1334 y la intención es adaptarla a la era digital. Vamos a escucharle a la ministra de la SEDECO. Y del otro lado también vamos a tener la versión del abogado Javier Parquet, quien es representante de varios gremios. El sector empresarial tiene algunas objeciones a algunos de los 200 artículos que forman parte de este nuevo Código de Defensa del Consumidor. De eso vamos a hablar en el segundo bloque. Y vamos a arrancar con este tema, una noticia que vamos a compartir también hoy, un anuncio muy importante que trae un alivio al fisco y tiene que ver con el repunte en las recaudaciones, un material audiovisual que subió a sus redes sociales el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué. Estamos hablando de que el fisco logra revertir la caída en la recaudación de impuestos. Compartimos esto que hoy daba a conocer el titular de la DENIT. A ver. Cerrando el mes de abril del 2026, hemos tenido un aumento de casi el 10%, 69 millones de dólares más en comparación a abril del 2025. En total, se ha recaudado 810 millones de dólares, 4.8 billones de guaraníes en este mes de abril del 2026. Es importante resaltar el impacto positivo de impuestos internos por el vencimiento del impuesto a la renta empresarial. Más de 20% de aumento solamente en lo que es impuestos internos. Lastimosamente, en el ámbito aduanero es a consecuencia de un dólar mucho más bajo de lo que fue abril del 2025. Estamos hablando que ya tuvo casi una devaluación del 25%. Eso significó una disminución en los ingresos de la aduana. Este aumento de recaudación se debe principalmente a todas las empresas que cumplen con su obligación. El impuesto a la renta empresarial en el mes de abril, que fue el vencimiento, fue el pilar fundamental de este aumento de recaudación. Por eso mi reconocimiento a todas esas empresas que cumplieron con su obligación. La DENIT no solamente se encarga de recaudar, sino también de proteger a todos los contribuyentes que cumplen con su obligación. Y también, siguiendo con este mismo tema, en esta misma línea, la DENIT va detrás de 9.500 millones de dólares ocultos en reservas empresariales. ¿De qué forma? Vamos a hablar enseguidita con Juan Olmedo, gerente de aduanas de la DENIT. Y arrancamos con esta primera parte, arcas del Estado, recuperación de ingresos tributarios que trae un alivio importante al fisco. Veamos el material. Arcas del Estado, recuperación de ingresos tributarios trae alivio al fisco. Tras un inicio de año marcado por la volatilidad del dólar y la disminución de los ingresos en frontera, el fisco logró enderezar el barco en el primer trimestre. Al cierre de los primeros 3 meses del 2026, la recaudación fiscal muestra una tendencia de recuperación sólida. Luego de un inicio de año incierto por los factores cambiarios, los números de marzo y las proyecciones para abril inyectan mucho optimismo en el fisco. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios respira con alivio tras el cierre del primer trimestre, lo que comenzó como un
un enero difícil para aduanas, hoy se transformó en una tendencia positiva para lo que resta del año. El arranque del año puso en jaque las metas de recaudación. La apreciación del guaraní frente al dólar golpeó directamente a la base imponible de las importaciones. En los primeros 2 meses, la valoración de mercaderías cayó un 18%, lo que provocó que los ingresos aduaneros retrocedieran un 10,5%. Si bien se importó volumen, pero al tipo de cambio actual, el Estado recibió menos guaraníes por cada producto que cruzó la frontera. Sin embargo, la situación comenzó a mejorar. La Gerencia General de Aduanas alcanzó en marzo una recaudación de 1.4 billones de guaraníes, 220.6 millones de dólares al cambio, registrando una variación positiva del 8,3% frente al mismo mes del año 2025. Este incremento se explica fundamentalmente por un mayor volumen de importación en rubros clave para la economía nacional, como combustibles, vehículos, bienes de capital, electrónica y agroquímicos. Mientras se recuperaba aduanas, la Gerencia de Impuestos Internos se convirtió en el pulmón del sistema, ya que la recaudación interna logró en marzo un aumento del 10,4% interanual, sumando 3,44 billones de guaraníes a las arcas del Estado. El comercio, los servicios y la construcción sostuvieron el flujo de caja. Al mejorar la situación en las recaudaciones, se prevé que la racha de marzo se vuelva a repetir este mes de abril, y con estas previsiones se espera cerrar un prometedor año 2026. Bueno, está Juan Olmedo, gerente de aduanas de la DENIT. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Un gusto compartir tu espacio y también con toda la teleaudiencia de la Caja Negra. Bueno, a ver, generó preocupación al inicio de este año esa disminución, lo habíamos hablado varias veces y bueno, eso hizo generar todo un, no sé si un escándalo, pero las alertas encendidas, ¿verdad? Sin embargo, hoy la tendencia de marzo y ahora con este video que compartimos, este anuncio que hizo Óscar Orué, genera, como dice nuestro Zócalo, un alivio importante al fisco. Sí, más que solamente un alivio, también genera un ambiente de previsibilidad, ¿verdad? Sí. Porque bien sabemos que los ingresos tributarios son un factor determinante para la ejecución del presupuesto anual de gastos de la Nación. Entonces, esa previsión de un ingreso estable hace que también la planificación de gastos del Estado tenga una sostenibilidad en el tiempo y pueda permitir sobre todo al Estado llevar adelante los planes de inversión que se tienen que cumplir, ¿verdad? Es cierto, tuvimos enero sobre todo un mes bien complicado, pero hubo muchas variables que no necesariamente son factores determinantes que la DENIT puede articular y controlar para sostener una recaudación. La propia situación de guerra, esa sensación que generó en el ambiente comercial, sobre todo una situación de inestabilidad y de suspicacia, generó un impacto negativo muy importante, no solamente en el mercado interno, sino también en el comercio internacional, porque hay factores muy determinantes como la cadena logística, los precios de los fletes y también el tipo cambiario, que fue un factor muy determinante en las previsiones presupuestarias de ingresos que nosotros teníamos para sobre todo para este primer trimestre, ¿verdad? Que eventualmente siempre son meses interesantes para nosotros porque son los meses donde se van cumpliendo los vencimientos de determinadas obligaciones tributarias. Si hacemos un análisis, bien visto el material recién de las proyecciones que estaban ustedes pasando de lo que fue marzo, hoy tenemos una información cierta ya de lo que fue el mes de abril y bueno, en el mes de abril hemos cerrado prácticamente el ejercicio económico comparando abril del 2025 con abril del 2026 con 807 millones de dólares más de recaudación. Eso es un monto significativo porque estamos hablando de valores reales de recaudaciones que potencialmente teníamos la expectativa de ingresar y hoy se concretaron, ¿verdad? Eso representa para nosotros básicamente un crecimiento del 9,4% comparando abril 2025 a abril 2026. Esa tendencia es muy positiva, ¿verdad? Porque obviamente tenemos que entender también, Jorge y audiencia, ¿verdad?, de que la DENIT se viene comparando consigo mismo ya ahora. O sea, claro, todo ese boom de aumento de recaudación que se tuvo en los años 24 y 25 fueron potencialmente una gestión mejorada de la DENIT, con procesos de control, con mayor eficiencia, básicamente en la gestión propiamente aduanera y tributaria. Sin embargo, hoy estamos compitiendo con nosotros mismos. Eso implica que para nosotros es un desafío diario perfeccionar nuestra eficiencia, nuestra eficacia, pero hay factores externos que condicionan totalmente la recaudación. Estamos hablando de que
estamos obteniendo en el mes de abril prácticamente casi 70 millones de dólares más de recaudación. O sea, estamos hablando de un monto significativo que le da un oxígeno diferencial básicamente al presupuesto, considerando que ese dinero del año pasado no se tenía. Hoy estamos hablando de 70 millones de dólares más, ¿verdad? Yo creo que la tendencia es positiva, aunque tenemos que también ser francos de que este mes de abril fue muy bueno desde el punto de vista de los impuestos internos, ¿verdad? Porque bien mencionó en el video el director nacional, en este mes de abril se dio el vencimiento del impuesto a la renta empresarial, ¿verdad? Sí. Entonces eso inyectó básicamente una recaudación potencial desde el punto de vista de los impuestos internos que rondó el orden de los 20%. Sin embargo, hay que mencionar, y todo de alguna manera es una información que tenemos en el ambiente, es que el dólar sigue bajando, ¿verdad? Entonces, obviamente, la reducción inclusive de la cotización del dólar sigue de alguna manera gestionando una disminución en la base imponible de las tasas y los impuestos aduaneros. Y la aduana como tal tuvo una reducción del aproximadamente del 13% en este mes de abril. Pero esa reducción en aduana fue compensado muy bien por el aumento de la recaudación que tuvimos en el sector de impuestos internos. Entonces eso nos dio la posibilidad de cerrar en forma auspiciosa este mes de abril con el orden del 9,4% de aumento en la recaudación. Ahora, si tomamos globalmente lo que fue la recaudación ya cuatrimestral del 2025 versus la recaudación cuatrimestral que tenemos ahora en este 2026, estamos hablando que estamos manteniendo un promedio de crecimiento del 5%. Entonces, eso no está alejado de... A pesar de lo que a pesar de esta, en enero, lo que mencionaba, esos factores... Así mismo, y a pesar de que básicamente en todo este cuatrimestre, sobre todo en el sector del comercio internacional, venimos generando básicamente una lucha por equilibrar un poco los números desde el punto de vista del comercio internacional, porque hay que entender básicamente cómo funciona el comercio internacional. Nosotros, si hablamos básicamente en números concretos de operaciones, estamos hablando que el comercio internacional en Paraguay creció en el orden del 5% en este mes de abril. O sea, hubo más importaciones que generan eventualmente mayor potencialidad de recaudación. Pero como las importaciones, su valor de referencia está dado en dólares, obviamente al convertir ese valor en dólares en base imponible para pagar los impuestos en Paraguay en guaraníes, se convierte básicamente en una base imponible reducida. Entonces, por más que haya crecido en un 5% el comercio internacional en Paraguay, sin embargo, se da una referencia de aproximadamente 13% de reducción de los impuestos recaudados en el comercio internacional. Como contrapartida, ese mayor flujo de productos importados que ingresan al mercado interno genera mayor flujo de comercialización. Claro. Y al generarse un mayor flujo de comercialización en el mercado interno, bueno, potencialmente hay la posibilidad de recaudar mejor en IVA e inclusive en impuestos a la renta comercial, empresarial, etc. Entonces, hay ciertas distorsiones en el ambiente, pero que a nosotros nos vamos compensando, vamos haciendo un poco un juego de controles, de expectativas, de manejo un poco del ambiente tributario y aduanero para lograr una mayor eficiencia y eficacia en nuestra gestión propiamente. Ese 5% que haces referencia en el aumento de las exportaciones. No, de las importaciones. Importaciones. De lo que nosotros compramos. ¿Qué rubros? Bueno, ahí es muy variado, Jorge, porque tenés que tener en cuenta también que para el importador hoy es muy interesante comprar materia prima del exterior, comprar productos terminados del exterior. ¿Por qué? Porque estamos comprando a un dólar más barato. Entonces, es interesante generar stock, tener un inventario alto de mercadería o de repente comprar insumos, materias primas, porque resulta interesante porque es más competitivo los precios en el exterior. Pero tiene su contrapartida desde el punto de vista de los impuestos, básicamente porque recibimos menos impuestos porque la base de cálculo finalmente se hace la conversión. Ahora, sí hay que mencionar de que se dio un crecimiento importante, sobre todo en el rubro de autovehículos, de repuestos y de insumos agrícolas, porque obviamente bien sabemos que tenemos una correspondencia directa también por el factor de producción que nosotros tenemos vinculado a nuestras exportaciones, donde necesitamos fertilizantes, agroquímicos, semillas, etcétera. Entonces, hay también potencialmente un crecimiento importante en esos rubros. Y luego, también no hay que dejar de mencionar, Jorge y audiencia, creo que hemos visto en las noticias últimamente que hay un volumen muy importante de aumento en la comercialización, por ejemplo, en el régimen de turismo de Ciudad del Este y las demás ciudades fronterizas. Tenemos
abarrotados las loyas, los salones comerciales en frontera, y eso también es un factor importante de crecimiento en las importaciones. Pero no hay una recaudación de impuestos efectiva porque nosotros reducimos las tasas impositivas, sobre todo para esos tipos de productos. Entonces lo que generamos es un ambiente de crecimiento en el ambiente comercial, porque tiene un efecto multiplicador en otros ambientes, que es seguro, que es básicamente empleo y otros factores que hacen a que la cadena logística dinamice la economía en general. Y hemos también logrado crecer mucho en ese sentido en compras de importaciones de electrónica, bazares, jugueterías, etcétera, perfumes, etcétera, que potencialmente es un factor multiplicador muy importante para el turismo y para otros factores económicos que hacen de alguna manera a la competitividad que hoy tiene el Paraguay en ese rubro. Este dato oficial que manejan ustedes desde la DENIT respecto al aumento de las importaciones, convengamos que echa por tierra ese relato de que no hay circulante, de que se siente de que la macroeconomía no llega, no chorrea, echa por tierra ese relato. Estamos hablando de datos oficiales. Este año que se da a partir de este repunte, acabas de exponer cuáles fueron los factores que se dieron en el mes de enero principalmente, que ha generado preocupación, pero sin embargo, ya marzo y abril con estos últimos números, estamos hablando de 70 millones de dólares, estamos hablando de 70 millones de dólares, ya genera, como hacías referencia, esa proyección o esa previsibilidad, y que en su momento a las autoridades del Ministerio de Economía generó preocupación, y entonces este repunte de vuelta, por un lado, mata ese relato, me parece, con estos datos objetivos corroborables de que efectivamente hay circulante. De lo contrario, ¿cómo se explica el aumento de las importaciones? Claro, no solamente ese factor es determinante, Jorge, porque hay que tener en cuenta que nosotros estamos evaluando justamente lo que es básicamente la economía en su conjunto desde una perspectiva formal, que es el pago de los impuestos. O sea, claro, que cualquier persona formal que paga impuestos obviamente está declarando formalmente sus movimientos, y esos movimientos significa que tiene una realidad económica y financiera. O sea, estamos hablando de eventos y de hechos reales que configuraron la obligatoriedad de pagar impuestos sobre esos eventos. O sea, no estamos hablando de supuestos, sino de hechos realmente que ocurrieron. Y muy bien vos estás señalando de que hay una realidad económica acá que se está dando, porque eso, el aumento de las importaciones, como bien te señalé, necesariamente tiene que instalarse luego el consumo dentro del país, ¿verdad? Y los impuestos que de alguna manera están sosteniendo este crecimiento de la recaudación son los impuestos internos, porque bien estamos señalando que el comercio internacional tiene una reducción en la recaudación, sin embargo está siendo sostenido el crecimiento de la recaudación por lo que son los impuestos internos, y los impuestos internos están vinculados al consumo. O sea que si hay circulante, la gente consume, y el consumo genera de alguna manera este aumento en la recaudación. Esa ecuación pues no miente, ¿verdad? Simple. Es simple. Tenemos el otro material. DENIT va tras 9.500 millones de dólares ocultos en reservas empresariales. A ver el informe. Dirección Nacional de Ingresos Tributarios va tras 9.500 millones de dólares ocultos en reservas empresariales. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios puso la lupa sobre las reservas facultativas, un agujero negro contable que permite a las empresas retener utilidades sin pagar impuestos. La Administración Tributaria detectó un volumen de capital acumulado en reservas facultativas que asciende a 9.500 millones de dólares, una cifra que en el año 2019 apenas alcanzaba los 600 millones de dólares. La sospecha que tiene la DENIT es que muchas empresas estarían utilizando estas reservas como una
una fachada contable para evitar el pago del impuesto a los dividendos y utilidades, en lugar de distribuir sus ganancias entre los socios, lo que les obligaría a pagar el 8% del tributo. Estas empresas deciden guardar el dinero indefinidamente bajo el concepto de reservas para futuras inversiones. Sin embargo, para Oscar Olue, muchas de estas reservas son ficticias o se utilizan para gastos personales de los directivos, eludiendo el pago al fisco. Ante el solo anuncio de la intención del gobierno de regular estas reservas, se generó un repunte inmediato en el pago del impuesto a los dividendos y utilidades, IDU. Las empresas optaron por sincerar sus cuentas y pagar el impuesto antes de que la lupa de la DENIT se vuelva más rigurosa. La reacción del sector privado tampoco se hizo esperar. Gremios como la Unión Industrial Paraguaya, la Unión de Gremios de la Producción, la Cámara de Comercio y la Asociación de Importadores cuestionaron que la medida podría ahuyentar las inversiones, al imponer cómo el sector privado debe hacer sus gastos e inversiones. También algunos expertos como la doctora Nora Ruoti y el analista Milcar Ferreira coincidieron en que la DENIT está intentando legislar a través de resoluciones administrativas, lo cual vulnera la Constitución Nacional, ya que consideran que los cambios deben hacerse vía ley. Además, criticaron que el Estado quiera sustituir la voluntad de los dueños de las empresas, decidiendo qué hacer con sus ahorros. La directora de Educación del Colegio de Contadores, Alba Talavera, advirtió que la medida podría impactar negativamente en aquellas empresas que no tienen liquidez. Actualmente los contribuyentes del impuesto a la renta empresarial están obligados a presentar estados financieros en el marco de la obligación 948, con información detallada sobre la composición y el destino de las utilidades y resultados acumulados, de acuerdo con la Resolución General número 49/2026. De esta manera, el gobierno podrá conciliar la información contable con la realidad económica de los contribuyentes, lo que permitirá un mejor seguimiento de la distribución de sus utilidades y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Bueno, a ver, Juan, esta pretensión que se había anunciado de hacer esta revisión, digamos, era primero de lo que denomina las reservas facultativas, era una señal de, no quiero usar el término de desesperación, preocupación por aumentar la recaudación impositiva por el escenario que describiste al principio de este año. Pero hoy, teniendo en cuenta ya que hay un aumento en las recaudaciones, ¿siguen ustedes en la línea de hacer una revisión, de poner la lupa sobre lo que se denominan las reservas facultativas? Bueno, hay que primero poner un poco en un contexto un poco académico para entender de qué estamos hablando. En primer lugar, tenemos que entender que todas las empresas comerciales tienen ingresos y tienen gastos o costos. Entonces, lo que se hace con la diferencia entre los ingresos, gastos y costos, se entiende que es la diferencia positiva o negativa que pueda tener una empresa empresarial, una empresa comercial empresarial en general. Esa diferencia, si es positiva, es la utilidad de la empresa. Entonces se entiende que sobre la utilidad obtenida por la empresa se paga un 10% de impuesto a la renta comercial, que es lo que venció en este mes y que generó básicamente un aumento importante en la recaudación. Ahora bien, sobre esa ganancia que obtiene la empresa, es facultad de la empresa decidir qué destino darle a ese beneficio obtenido. Si ese ingreso obtenido, que está conceptualizado como una utilidad, la empresa decide capitalizar ese dinero, implica que ese dinero permanece en la empresa y que con eso se va a generar de alguna manera algún proyecto de inversión, de aumento del capital operativo para que la empresa pueda proyectarse de alguna manera con una mayor visión a futuro. Entonces, esa acción de capitalizar está exenta de impuestos. Ahora bien, si ese dinero es distribuido, es otorgado al beneficiario, que son los accionistas, en ese momento aparece el IDU, que es el impuesto a la distribución de utilidad y que grava con el 8%. En el medio de esos dos escenarios, que es la capitalización o la distribución, aparece una figura contable que es básicamente las reservas. Entonces hay que señalar claramente que la reserva tiene básicamente cuatro características totalmente independientes y se clasifican. Las reservas legales son las que las propias leyes especiales definen que todas las empresas deben guardar un porcentaje del dinero de esas utilidades para atender contingencias que la propia ley establece.
para dar cobertura a pérdidas, etcétera, etcétera. Eso no se puede distribuir, se tiene que guardar contablemente y estar previsible en el patrimonio de la empresa. Luego están las reservas estatutarias. El estatuto de una empresa básicamente es la ley de la empresa. Entonces, cada empresa puede en su estatuto establecer que de las utilidades se tenga que guardar un X importe porcentual porque la empresa cree en su política comercial y financiera que debe resguardar de alguna manera la sostenibilidad de la empresa. Entonces, esos dos factores, la reserva legal y la reserva estatuaria, no se discuten porque es básicamente competencia legal y competencia propia de la empresa. Luego aparecen las reservas facultativas. Esas reservas facultativas no están establecidas ni en la ley ni no están establecidas propiamente en el estatuto, sino la reserva facultativa se establece cada año cuando termina el ejercicio comercial y las empresas tienen a disposición el resultado contable de la empresa y se realiza la asamblea. Y la asamblea es la máxima autoridad de la empresa que en ese momento decide qué hacer con esa utilidad. Si decide distribuir, va a pagar 8%. Si decide capitalizar, va a pagar 0% de impuesto. O si decide generar reservas, entonces tiene también la Asamblea la facultad de generar esas reservas. Ahora, lo que nosotros pusimos en el tapete es de que la DENI está caracterizando todas sus acciones en función a criterios objetivos. Bien, nosotros podríamos generar ya una acción directa de control masivo de fiscalización sobre todas las liquidaciones que se dieron o no se dieron del impuesto a la distribución de utilidades en todos estos ejercicios anteriores, habiendo elementos de alguna manera de sospecha que nos hacen presumir que eventualmente esto se le estaba dando un tratamiento equivocado. La DENI no tuvo esa acción porque la DENI no pretende recaudar y sancionar y cobrar multas y obtener beneficios con multa, porque como ejemplo te pongo, si hay una evasión de impuestos de 1 millón de guaraníes de IDU y nosotros hacemos una acción de cobranza a través de un proceso de fiscalización, nosotros vamos a cobrar los 1 millón y aparte vamos a cobrar 2 o 3 millones de guaraníes adicionales por la sanción, por la evasión. Ese es básicamente un espíritu que no está instalado en la concepción de relación que tiene hoy la DENI con el contribuyente. Nosotros queremos mejorar la cultura tributaria, incentivar la formalización y que de modo propio el contribuyente cambie su conducta con las definiciones y con los criterios objetivos que nosotros señalamos. Entonces, lo que nosotros buscamos acá en este momento fue alertar básicamente al empresariado que nosotros presumíamos que podría haber a lo mejor fallas en la interpretación, falla en el asesoramiento que podrían recibir eventualmente de asesores tributarios impositivos o que había a lo mejor un uso indebido de esta herramienta. Y lo que nosotros sacamos fue una resolución en donde le pedimos básicamente a las empresas que estas reservas facultativas nos reflejen con documentaciones cuáles son los instrumentos que estableció básicamente la formalización. Si hay acta de asamblea, si hay de alguna manera en la asamblea se definió que ese dinero se va a utilizar para previsionar la compra de un bien, para previsionar la compra a futuro de mercaderías, aprovechando la coyuntura de un dólar más barato, por ejemplo, etc. Entonces, esos documentos que a nosotros nos permitan trazar básicamente qué acciones se están tomando con esas reservas facultativas, es lo que la DENI en este caso solicitó. No tuvo ningún interés de inyectar de alguna manera un proceso de control sancionatorio. Entonces, lo que nosotros vamos a recibir ahora información que nos va a permitir de alguna manera darle trazabilidad y si hay algo equivocado, entonces esta es la oportunidad que tiene el contribuyente de modo propio de corregir alguna interpretación errónea que tuvo. ¿En qué nosotros nos basamos básicamente, Jorge, de audiencia? En entender de que este era un producto que tenía que ser abordado, analizado y de alguna manera evaluar y definir claramente cuál era el patrón de conducta que se estaba teniendo. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos en cuenta el año 2018 en adelante hasta 2024, en el 2018 se implementó el IDU. En el 2018, si miramos la cuenta que es expuesta por las empresas, que tiene auditoría, tiene certificación, en el 2018 se había declarado en el rubro de reservas facultativas, no vamos a mezclarlos tanto, si no estamos hablando solamente de la reserva, estamos hablando en promedio de 13.000 billones de guaraníes, 2018. En el 2019 aumentó a 15.000 billones de guaraníes. Hablamos entonces del 2020
de 15 subió a 26. En el 2021 de 26 subió a 36. En el 2022 de 36 subió a 46 y de 46 que teníamos en el 2022, en el 2023 tuvimos un pico mucho más importante aún porque subimos a 61.000 billones de guaraníes. Y ahora en el 2024 de vuelta volvimos a cerrar con 69.000 billones de guaraníes, que representan lo que vos estabas mencionando, los 9.000 millones. O sea, estamos hablando de que exponencialmente creció las reservas. Entonces lo que nosotros queremos saber, si los 9.500 millones de dólares que están de alguna manera custodiados en el patrimonio de la empresa y que es una facultad que tiene la empresa a través del estatuto de definir qué destino darle a eso, lo que nosotros estamos pidiendo información nomás. ¿Dónde están los 9.500? Claro. Está en un depósito constituido por mercadería, está de alguna manera en una seña, en una escribanía, de alguna manera como seña de compra de un bien inmueble para garantizar la preparación de infraestructura para una nueva fábrica, fue señado a un proveedor del exterior para garantizar provisión de materia prima con precios oportunos, dado la contingencia internacional, de que los precios están muy variables, los fletes que se disparan, etc. O sea, nosotros necesitamos información cierta nomás para, en base a eso, luego hacer nuestras matrices de controles y en función a eso después sancionar si hubo de alguna manera elementos de juicio que permita a la administración definir de que hubo un mal uso del instrumento, de la figura de la reserva. Ahora, vos me preguntás qué sucedió en estos últimos 2 meses donde se instaló este tema. Y bueno, y evidentemente hubo una reacción del empresariado. Lo que pasa es que se entendió, y está claro, porque lo estás explicando de una manera tan didáctica. En un principio se entendió de que ustedes querían liquidar esto, lo de la reserva facultativa, que es un derecho que tienen las empresas por lo que explicaste en qué pueden utilizar. Pero lo que ahora estás aclarando muy bien es que ustedes quieren la información. Claro. Porque ahí usaste este término que es el patrón de conducta. Desde el 2018, con la implementación del IDU, cómo ha crecido solamente en reservas facultativas, que ya explicaste conceptualmente qué significa. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Por qué esto? Entonces, tiene que pasar información. Y esa información tiene que haber quedado en un registro cada año en el acta de asamblea de los accionistas de las empresas. Hay casos, algunos, sin entrar en el detalle ni comprometerte, unas empresas que no figuran, que hoy están siendo investigadas incluso en el ámbito de la justicia, no figuran en el acta de asamblea las reservas facultativas, que en un principio exfuncionarios públicos dijeron no, esa plata está en reservas facultativas. Se hace una investigación a partir de el examen de correspondencia que tenía que hacer la Contraloría General de la República y dice, acá se declaró que está en reservas facultativas. Se hace el seguimiento y tampoco está. Entonces genera una sospecha y presunciones, ¿verdad? Ante esas sospechas y ese patrón de conducta que hace referencia, usted, vengan un poco y cuéntenos qué es lo que pasa. No es una persecución ni quién proscribir usted esta figura, sino simplemente este dato objetivo que se tiene, saber exactamente si se entendió bien lo que dice la disposición legal o qué es lo que está pasando. Clarísimo, tu exposición es muy clara porque bien señalé al comienzo, nuestro interés no es recaudatorio ni sancionador, porque si teníamos ese interés, nosotros tenemos las facultades para que inmediatamente gestionemos un proceso de control y a lo mejor nos íbamos a encontrar con sorpresas, con interpretaciones ambiguas, etcétera, y íbamos a irnos por el lado entonces mediático de que tenemos el interés de recaudar o sancionar. Nosotros vamos con un objetivo claro de que esto se ponga sobre la mesa, se discuta y que cada empresa y empresario tenga la posibilidad de alguna manera, interpretar adecuadamente. ¿Y qué sucedió en el mes de abril? ¿Qué sucedió? Tuvimos casi más del 80% de aumento en la recaudación en el IDU comparando marzo del año pasado con marzo de este año. ¿Qué pasó? No hay más utilidades, sino quizás hay una interpretación mucho más adecuada con las precisiones y orientaciones que nosotros dimos. ¿Qué pasó abril? Ahora abril cerramos con más del 50% de recaudación en el IDU. O sea, implica que 50% más de accionistas que recibieron los beneficios pagaron ese impuesto. Entonces, culturalmente, ¿qué está pasando? Tenemos de repente que en el año
2026 hay más distribución de utilidades porque los años anteriores todo se está capitalizando o teníamos contingencia, donde eventualmente ahora se tendría que dar más contingencia, porque, por ejemplo, estas reservas facultativas ahora se puede utilizar con mucha objetividad, por ejemplo, para calzar este desfasaje que tenemos en la cotización del dólar. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que de alguna manera estar de alguna manera comercialmente y garantizando la sostenibilidad de una empresa, previendo esa coyuntura del tipo de cambio. De la fluctuación, la diferencia cambiaria. Y lo mejor que hay es, bueno, de la utilidad vamos a guardar ese dinerito para calzar esto, ¿entendés? Brillante. No se está dando tampoco eso porque tenemos más recaudación en el IVA, entonces... Esa sospecha que tenían se está confirmando. Y no sé si está confirmando, pero nuestro objetivo... los datos te dicen. Sí, los datos te dicen. Pero nuestro objetivo primario es básicamente de que cuando nosotros ataquemos, cuando nosotros vayamos a los controles, haya una línea objetiva de interpretación y que nosotros lo que detectemos sea entonces casi con un preaviso de que yo te advertí de que esta es la interpretación. Vos tenés la posibilidad de rectificar, corregir o declarar correctamente. Entonces, lo que en realidad estamos haciendo es tratando de optimizar nuestros esfuerzos para que cuando caigamos en los procesos de control, nuestros esfuerzos sean realmente eficientes y eficaces de detectar realmente a aquel que tiene una conducta dolosa, porque nosotros no estamos juzgando la conducta, estamos tratando de mejorar la cultura tributaria y que haya una interpretación objetiva y clara de lo que las normas tributarias establecen para esta materia en particular. ¿Encontraron, para cerrar, alguna conducta dolosa que eso represente, sin entrar en el detalle, que remitan ustedes a la instancia correspondiente? Aún no, Jorge, Aún porque no. bien yo señalé de que Sí. nosotros no estamos en una instancia de control, ¿verdad? Pero sí hemos detectado ya algunos elementos claves que potencialmente a corto plazo van a ser objeto de fiscalización. O sea, tenemos, por ejemplo, sectores de alguna manera puntuales que están vinculados a motocicletas, autovehículos, rubros en general así, donde tenemos un aumento de 2.500 billones de guaraníes en aumento de las reservas. ¿Entendés? Y vender autovehículos, vender motos, ¿para qué querés tanta reserva, verdad? Claro. Si vos lo que ganás en la dinámica justamente comercial, o sea, tenés que tener depósitos llenos de motos, autos y esperar especular no sé con qué para ganar más dinero. Entonces, ¿qué pasa ahí, verdad? Tenemos empresas relacionadas al agro, ¿entendés? Donde tiene multinacionales con mucho dinero vinculado básicamente a esta reserva facultativa. Tenemos empresas dedicadas a combustibles, estaciones de servicio, distribuidoras. Y tenemos también empresas vinculadas de repente al agro propiamente, pero no al agro exportador, sino al agro interno que se vincula más bien a semillas, agroquímicos, etc. Entonces nosotros ya tenemos mapeados los sectores donde de alguna manera hay un sesgo notorio en el aumento sostenido de las reservas facultativas. Con eso yo te estoy señalando claramente que nosotros actuamos con un criterio de objetividad. Nosotros no estamos generalizando el enfoque comercial en general de todos los contribuyentes afectados, sino estamos tratando de objetivamente ver cuáles son los segmentos donde tienen este comportamiento, sí, y tratando de analizar por qué tienen ese comportamiento. Porque, como te digo claramente, ahora mismo se podría justificar que el sector combustible tenga un aumento, pero importante, de previsibilidad y de reserva facultativa, porque tienen que estar discutiendo con el precio internacional del petróleo, se entiende, pero no de otros rubros donde eventualmente no tengan que manejar ese tipo de contingencia. Clarísimo. Gracias, Juan, por tu tiempo. No, por favor, estamos a la orden y un gusto claro compartir. Toda la manera que explicaste, muy claro. Ojalá tengamos esa experiencia los funcionarios públicos, así como la que vos tenés, y que nos grafique tal cual las cosas como son. Muchas gracias. No, un gusto compartir contigo este espacio. Nosotros hacemos una pausa, venimos enseguidita. En Bristol aprovecha las super ofertas para mamá. Vení, comprá y ganá una increíble Volkswagen Tiguan 0 kilómetros y 50 gift card para renovar tu hogar. Además, te llevas directamente una cuota de regalo en tu próxima compra. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y hace 16 años que los paraguayos no viajamos a la Copa del Mundo. Hoy ese momento está más cerca que nunca. Es tiempo de desempolvar las maletas, preparar la camiseta, la voz y el viaje. Alentá a Paraguay en Estados Unidos 2026 con Vuela y financia tu experiencia con el préstamo mundialista de Bueno Bank, con cuotas desde $75. Estados Unidos
nos espera. Vuela, nos volamos a la copa. Y presentamos este informe, recién adelantábamos, nuevo Código del Consumidor apunta a fortalecer derechos. A ver el material. Nuevo Código del Consumidor apunta a fortalecer derechos. Paraguay encamina una de las reformas más amplias en materia de consumo de las últimas décadas. El anteproyecto del nuevo Código de Defensa del Consumidor, impulsado por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario, SEDECO, se encuentra en proceso de socialización con el objetivo de reemplazar la actual Ley 1334/98 y adaptarla al escenario actual marcado por la digitalización, la inteligencia artificial y el comercio electrónico. Más de 200 artículos pretenden unificar las normativas, actualizar las reglas de mercado y redefinir la institucionalidad del sector. El proyecto plantea la creación de una nueva estructura estatal, con una entidad autárquica y descentralizada que reemplaza el modelo actual, además de fortalecer la presencia en los municipios para ampliar la atención a los consumidores. El nuevo código incorpora principios como la transparencia digital, la neutralidad tecnológica y la obligatoriedad de la intervención humana en los sistemas automatizados. Uno de los cambios más relevantes aparece en el ámbito del crédito. El proyecto introduce el concepto de préstamo responsable, que obliga a las entidades a evaluar la capacidad real de pago del cliente antes de otorgar financiamiento. También exige advertencias claras sobre los riesgos del endeudamiento, con el fin de reducir el sobreendeudamiento de las familias. En paralelo, se fortalecen los derechos que ya existen. El consumidor podrá cancelar compras realizadas en línea dentro de un plazo determinado, sin necesidad de justificar su decisión. Se establecen garantías mínimas obligatorias para los productos nuevos y usados, además de reglas más estrictas para servicios técnicos y postventa. El proyecto también introduce cambios en la relación entre publicidad y contrato, es decir, todo lo que se promete en una campaña comercial pasa a tener carácter vinculante. Si un producto no cumple con lo anunciado, el consumidor podrá exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. Otro punto clave es la regulación de servicios esenciales, ya que se fijan parámetros mínimos de calidad y continuidad, además de mecanismos para proteger a los usuarios ante facturaciones anómalas. En estos casos, el consumidor podrá pagar un promedio de sus facturas anteriores mientras se resuelve el reclamo. Dentro del paquete aparece un capítulo específico que regula el entorno digital con mayor precisión. La iniciativa incorpora disposiciones para plataformas, comercio electrónico y tratamiento de datos personales. En este apartado se incluye una regulación para los creadores de contenido en redes sociales. El proyecto establece que cualquier persona que promocione productos o servicios deberá declarar de forma explícita que se trata de una publicidad e identificar al proveedor. En caso de incumplimiento, el influencer podría ser considerado responsable junto con la empresa ante eventuales daños al consumidor. Más allá de los avances que propone el texto, el proyecto también genera cuestionamientos del sector privado. Desde la Unión Industrial Paraguaya plantearon que no existe necesidad de reemplazar completamente el marco legal vigente, mientras que desde el ámbito financiero advirtieron sobre posibles superposiciones de competencias en la regulación del crédito al consumo. El sector sostiene que el control prudencial ya corresponde al Banco Central del Paraguay y que una intervención adicional podría generar conflictos institucionales. Otro aspecto observado por el sector privado es el régimen sancionatorio y plantearon en ese aspecto la necesidad de establecer criterios claros y previsibles para la aplicación de multas, con el objetivo de evitar discrecionalidad y garantizar proporcionalidad según la gravedad de cada infracción. El anteproyecto del nuevo Código del Consumidor se encuentra en etapa de socialización, lo que implica que aún puede incorporar ajustes a partir de las observaciones que se vayan haciendo. Bueno, está con nosotros Sara Irún, ministra de SEDECO, Secretaría Nacional de Defensa al Consumidor y al Usuario. Todavía no nacional, ¿viste? Todavía, estamos Por hablando eso pusimos SENADECO, porque todo el mundo dice nacional. así mismo. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Bien. Mucho gusto. No necesitamos explicar nada. Ya No, está el acá informe, ya hicieron ¿verdad? ustedes todo. Hicimos El material ya dijo todo lo que yo tenía que decir. A ver, son 200 artículos, ¿verdad? Sí. 211 creo que 211. ¿Y tiene SEDECO la capacidad de fiscalizar todo esto?
Bueno, a ver, capacidad de fiscalizar, yo creo que siempre va a haber un desafío para todas las autoridades de aplicación de defensa del consumidor, ya sea en Paraguay o en un país de primer mundo, ¿verdad? O sea, eso es algo que por lo menos en la red de consumo con los otros países, todas las autoridades tenemos desafíos a la hora de salir a fiscalizar, pero a ver, todo lo que está normativamente intentado arreglar acá, no significa que nosotros vamos a salir a fiscalizar tampoco absolutamente todo, ni todos los días, ni todas las horas, ni todo el territorio nacional de manera aislada. O sea, lo que nosotros buscamos es establecer también un enfoque más preventivo, porque la autoridad moderna de defensa del consumidor no es que busca sancionar nomás, sino también tomar el rol preventivo a la hora de evitar los posibles conflictos. Tenemos mucha evidencia del rol preventivo de SEDECO, si también querés hacer énfasis en ese punto. Pero tenemos que orientar, educar y no solamente sancionar, y tenemos que detectar patrones y ver dónde están los riesgos más elevados para los consumidores y bueno, enfocarnos en esas áreas, que es también lo que estamos haciendo hoy en día. Claro, se parte, porque estábamos hablando con nuestro equipo de producción respecto a este tema, este proyecto parte del consumidor es estructuralmente vulnerable, ¿verdad? Sí. Ese es el Claro, porque siempre hay usa. una asimetría entre un consumidor y un proveedor. La asimetría puede ser informativa porque obviamente, por ejemplo, el proveedor diseñó el producto, entonces sabe toda la información técnica de ese producto, y el consumidor no, entonces a la hora de comprar él no va a saber cómo manejar, si no le dan un manual no va a tener la información, puede ocurrir un daño al consumidor, o sea, hay muchos aspectos, ¿verdad? Pero sí, igual salimos a fiscalizar y y seguiremos fiscalizando, ¿verdad? Eso no va a ocurrir que dejemos de fiscalizar tampoco ante denuncias de consumidores o ante hechos notoriamente públicos. Eso sí o sí es algo que ya venimos haciendo. O sea, y de hecho que todo lo que está en este anteproyecto, ¿verdad? Son cosas que moderniza la ley vigente, o sea, es aplicar herramientas nuevas para los principios que ya venimos aplicando. O sea, por ejemplo, hablamos de responsabilidad solidaria en toda la cadena. Y eso ya es algo que nosotros tenemos jurisprudencia y todo al respecto, ¿verdad? Que la Corte de Suprema de Justicia y todo se pronunció, y son cosas que para que haya más seguridad jurídica y más previsibilidad también para el mercado, para los proveedores, ya incorporamos como norma, ¿verdad? Ya incorporamos y más detalladamente para tener esas reglas claras. Ustedes ya escucharon no sé si reclamo, pero las observaciones que hace el sector privado, ¿qué dicen al respecto? Y bueno, yo creo que toda observación es válida. De hecho que todavía seguimos en etapa de socialización, entonces le pedimos luego nosotros a los sectores que nos comenten, que nos observen, que nos critiquen las normativas, justamente porque lo que nosotros queremos es construir entre todos una normativa más moderna, eficiente, que sea constructiva para el Paraguay, no solamente para la SEDECO, ¿verdad? Y en ese proceso nos dimos cuenta de varias cosas. Esta es una ley pro mercado, pro transparencia, y yo creo que hay un enfoque muy negativo del sector privado por dos cosas. Creo que las dos más relevantes, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son? Y capaz suena un poco fuerte, ¿verdad? Porque hay varios sectores que capaz quisieran seguir con la informalidad o con la opacidad que hay o con la desinformación y quieran seguir incumpliendo, cometiendo infracciones, continuando con las prácticas abusivas o prácticas desleales y engañando a los consumidores, lastimosamente. Entonces no quieren promover una reforma que amplíe los derechos de los consumidores. Y bueno, también nos dimos cuenta de que hay muchos sectores que lastimosamente están asesorados por abogados que no están a la altura o no están especializados en derecho al consumidor, que es sumamente válido porque derecho al consumidor es una rama
nueva en el derecho, relativamente nueva acá en el Paraguay, ni siquiera se enseña en la Facultad de Derecho del Consumidor, entonces nos dimos cuenta de que los abogados, por ejemplo, que estaban asesorando a los sectores no entendían el espíritu de lo que quiere decir la norma o ciertos artículos, y al reunirnos con ellos, ahí entendían, o sea, y ahí se daban cuenta y se quedaban tranquilos, ¿verdad? Pero es algo que vamos a recibir, o sea, una normativa de esta envergadura, las diferencias de criterios van a existir, ¿verdad? O sea, Claro, pero aclaraste algo que me parece fundamental, ministra, que están en una etapa, en un proceso de, y dijiste muy bien, socialización. claro. O sea, no de imposición y esto se aprueba y ya está, sino al contrario, se pone esto. Y este es el segundo borrador encima, o sea, se pone claro, porque primero tuvimos toda una etapa, a ver, primero en el 2024 hablamos de que íbamos a empezar una reforma normativa. Después de 2025 ya nos sentamos con todos los actores y todos los sectores académicos, universidades, gremiales y demás, decir, bueno, ¿qué quieren que se trate en la reforma normativa? Y les dimos ciertos aspectos. Bueno, esto es lo que nosotros tendríamos como por ahí temas a tratar, qué les interesa agregar, qué no, qué sí. Bueno, después de eso otra vez el consultor, porque esto también es un trabajo técnico de una consultoría que se da con el Banco Fomplata. Y el consultor nos entrega, ¿verdad?, el resultado, que es el primer borrador que socializamos el año pasado, del cual recibimos, tenía 219 artículos el proyecto, recibimos cerca de 200 comentarios, de los cuales el 60% de los comentarios nosotros adecuamos el proyecto. El 60% tomamos en cuenta. Y lo que se rechazó fue prácticamente porque eran, no sé, tenían enfoques muy sectoriales, que esta es una norma transversal, ¿verdad? Aplica para todos los sectores, no podemos estar especificando para cada rubro. Claro. O se aplicaba el principio de no regresión, ¿verdad? Que ya eran derechos que ya estaban consagrados y ya estaban alcanzados, entonces no vamos a retroceder ni quitarle esos derechos a los consumidores hoy en día. Algunos de los puntos, ¿quién, por ejemplo, determina si la empresa proveyó la suficiente información? ¿Eso determina el regulador, el juez, el mercado? ¿Cómo se determina eso? Y bueno, primero la prueba. O sea, mediante la prueba se va a determinar si brindó o no la suficiente información, porque justamente lo que hacemos en el proyecto de código es establecer cómo tiene que dar la información y qué medio tiene que utilizar para que esa información quede por escrito y para el consumidor. Entonces, bueno, eso ya irá o en sede administrativa o en sede judicial. A propósito de eso último, ¿esto no podría poner en riesgo una judicialización masiva? Y vos sabés que no. Primero porque, bueno, no podemos tampoco dejar de aplicar o no modernizar una norma, no tratarla por el miedo o temor a que no pueda estar preparada la institución. Pero de hecho que la ley ya tiene casi 30 años y no se judicializa. O sea, los consumidores pueden irse también a lo judicial, pero no es lo que quiere el consumidor. El consumidor quiere una rápida reparación a su problema, y por eso también lo que busca este proyecto es un enfoque más preventivo, con todo el carácter de información contractual que hay, ¿verdad? Todo lo que dijeron en el bloque. Ese enfoque preventivo se ve en SEDECO. A ver, nosotros el año pasado cerramos con una cifra súper interesante, que en la etapa previa a sumario administrativo, o sea, en la etapa de conciliación, ese primer choque de recibir el reclamo, correrle traslado al proveedor, llamarle a una audiencia, el 80% de los casos se solucionaron. Y este año, de enero a abril, el 97%, el 94% de los casos, 6% no hemos pasado a jurídica. Y de eso otra vez se judicializa un cierto porcentaje nomás. Entonces, yo creo que el consumidor, no creo que un día para el otro tampoco agarre la cultura de ir a judicializar. De hecho, vemos muchos abogados representantes de consumidores que para ahorrarse el juicio se van a reclamar en SEDECO. Claro. Entonces, porque claro, es mucho más rápido y es gratuito, entonces
tenemos esa experiencia. Pero está bien eso, agotar Claro que primero sí. esa instancia. Esa instancia, sí, totalmente, y por eso funciona. Claro. Funciona el sistema, por eso cada vez tenemos más reclamos, por eso el año pasado tuvimos Cuanto un más 300, recurren a SEDECO, quiere decir que está funcionando, si no nadie, nadie iría. Y también por eso los proveedores cada vez van tomando más notoriedad de SEDECO, que antes, bueno, eran unos cuantos reclamos y no sé, teníamos un promedio, creo que de 150 reclamos al mes y pasamos a tener casi 1000 reclamos al mes. O sea, es una suma súper relevante. Hoy ese es el dato oficial, sí. más o menos, 1000 por mes. Entre 800 y 1000. Hay meses que llegamos a 1000, hay meses que llegamos a 800, 700, ¿verdad? Pero sí. ¿Y qué rubro? Y los 5 rubros más reclamados son el sector financiero, sí, el sector de telefonías, los productos electrónicos electrodomésticos, los servicios de automotor y el rubro de alimentos y bebidas. En el primer orden de servicio financiero, ¿qué es lo que se reclama? Y se reclama sobre todo los cobros indebidos, la falta de información a la hora de los cobros, la gestión de cobranza abusiva, los hostigamientos en las llamadas, ¿verdad? Entre otras cosas. Cuando, ¿te acordás ese comunicado donde se juntaron todos los gremios en una parte donde arrancaban, yo decía de manera positiva, mencionando algunos aspectos que vale la pena destacar de logros que se han gestionado en este gobierno, pero después fueron como que desmenuzando. Sí, y en un apartado aparece algo de SEDECO. Y ahí me llamó la atención porque me parece que ellos interpretan de que hay una persecución. Sí. De manera sesgada, dirigida. Sí. Eso es así. No sé si llegaste a hablar sobre eso. Es una percepción errónea, ¿verdad? Percepción errónea. Jamás le perseguimos a ningún proveedor. Es más, esta administración es la que menos multó. O sea, tenemos los números de que es la administración que menos multó en la historia de SEDECO, ¿verdad? Nosotros solamente nos remitimos a cumplir la normativa, ¿verdad? Y para eso también están los mecanismos de control de lo que nosotros hacemos, que es el tribunal, ¿verdad? Que es el Tribunal de Cuentas, es la Corte Suprema y pueden acudir a ellos, ¿verdad? Jamás se ha declarado inconstitucional ninguna de nuestras normativas y nosotros seguimos aplicando la normativa, ¿verdad? De ahí a que no estén conformes con recibir multas o que digan que son arbitrarias, bueno, nosotros justamente el año pasado para disminuir la discrecionalidad de SEDECO emitimos una resolución donde establecemos los lineamientos y los criterios y una escala de multas. O sea, más, más objetivos que eso no podemos ser. Y eso lo aplicamos también en el proyecto de código, ¿verdad? Incluso de manera más objetiva, así como estaba diciendo, utilizamos un modelo que usa la CONACOM, que es por porcentaje. Y bueno, y los criterios siempre van a estar más o menos de acuerdo al perjuicio que le causó al consumidor, de acuerdo a la cuantía que se estaba tratando, de acuerdo al beneficio obtenido por el proveedor, al grado de intencionalidad, la reincidencia, la reiterancia, entre otros criterios, ¿verdad? Acá hay dos. Lo que yo percibo en medio de esta discusión, uno se pregunta dónde está el límite de proteger al consumidor o sobrecargar al sector privado. ¿Cómo se determina ese límite? Bueno, nosotros estamos en una línea de abrir los brazos y que vengan los inversionistas. Claro. El sector privado dice, esto podría generar una traba, pero también convengamos que necesitamos eso que hablábamos recién, esa previsibilidad, reglas claras, seguridad jurídica, etcétera, etcétera. ¿Dónde está ese límite? Y el límite es la razonabilidad. O sea, yo creo que con una norma no se busca asfixiar al mercado, sino ordenarlo y también garantizar la transparencia y, a ver, el derecho comparado nos demuestra, ¿verdad?, que las instituciones o los países que tienen marcos normativos de derecho al consumidor más robustos son los que atraen más inversiones, son los que reducen litigios, son los que mejoran la competitividad entre las empresas, generan confianza en el mercado y eso se traduce también a mayor beneficio económico para el país y mayor bienestar para la ciudadanía. La normativa de derecho al consumidor, lejos de ser un obstáculo para el crecimiento, sino una condición para alcanzarlo. Porque el derecho al consumidor
es un derecho transversal a todo, ¿verdad? Es así como un derecho constitucional, ¿verdad? Que es transversal a todas las áreas, el derecho del consumidor también, y es uno de los pilares fundamentales de una economía moderna, ¿verdad? Y si nosotros queremos crecer como país, tenemos que tener reglas claras, previsibles para todos los sectores. Lo que nos decía hace rato el funcionario Juan Olmedo de la ADENIT parece interesante. Como él explica, en un principio se interpretó de que la ADENIT estaba en contra de las reservas facultativas, y él explicó qué es lo que se buscaba, porque había un patrón de conducta, decía. Y hoy, sin embargo, parece que nos dan la razón, explicaba muy bien. Y lo mismo se puede traspolar a esto que dijiste al inicio en un momento, no sé si al inicio, pero en un momento dijiste, estamos en una etapa de socialización, explicamos los alcances y ahí entienden. A lo mejor falta más eso, ¿verdad? Sí, antes totalmente. de generar un enfrentamiento SEDECO y sector empresarial. Es que ¿verdad? nosotros no buscamos luego confrontar, Claro. al revés, buscamos construir. Y justamente, o si no, esto nosotros íbamos a hacer el proyecto de SEDECO y íbamos a enviar directo al Congreso y no iba a pasar nada, ¿verdad? No, sin embargo, nosotros nos tomamos también todo el tiempo y todos estos meses en procurar construir una normativa más justa para todos, ¿verdad? Fortaleciendo los derechos de los consumidores y también cuidando el mercado, es decir, esa previsibilidad y seguridad jurídica para los proveedores. Porque aquí, o sea, si hay esto, se benefician ambos, ¿verdad? O sea, un mercado más justo y transparente le beneficia a ambos sectores. Entonces, ¿Tienen un plazo ustedes para la presentación oficial de esto? bueno, y la verdad que el plazo era hasta el 4 para la segunda socialización era hasta el 4 de mayo, los sectores nos pidieron más tiempo, le dimos hasta el 31 de mayo, entonces hasta el 31 de mayo tienen, pero no es solamente los sectores, es la ciudadanía en general, porque publicamos incluso en nuestras redes sociales las dos socializaciones, un código QR donde pueden acceder al formulario para completar todas las observaciones artículo por artículo. ¿Y se está utilizando esa aplicación? O sea, Sí, se está utilizando, se utiliza y la verdad que, como te dije, en la primera socialización nos sirvió muchísimo porque ahí nos dimos cuenta de un montón de cosas que tenían razón, ¿verdad? Hay muchas otras que, como te dije, están sesgados por su sector o bueno, desconocimiento del derecho del consumidor, pero no se busca una sobreregulación. Como Claro. gremio, por ejemplo, UIPF, PRINCO, ¿ustedes ya se acercaron, hablaron Sí, con ellos, así sí. como organización, como gremio? Sí, Ya claro que hablaron. sí, ya hablamos y es más, estaban en el bloque que dijiste, bueno, que me presentó antes, Sí. que hablaban, por ejemplo, de que la superintendencia de bancos a través del BCP era la que tenía que regular. Bueno, no, nosotros no buscamos sobreregular ningún sector. O si no, derecho del consumidor no existiría, porque todos los sectores están regulados, o sea, o si no, no vamos a meternos en telefonía, no vamos a meternos en los servicios públicos, no vamos a meternos en nada, o sea, derecho del consumidor es transversal a todo. Entonces, por más de que haya un ente regulador acerca de tal entidad, o como te dije, acerca de telefonía, o acerca de bancos, o acerca de financiera, de seguros, etcétera, la norma es ¿cómo se llama? Es general. Entonces, para nosotros sobreregular no tiene sentido cargarle al proveedor con cargas innecesarias o inútiles, al revés. Lo que queremos es que el proveedor se haga cargo y que sea responsable frente al consumidor, y eso no es sobreregular, es que sea responsable y fortalecer el derecho del consumidor. A mí me quedó clara su explicación, ministra, y la intención que tienen con todo esto. En el siguiente bloque nosotros vamos a hablar con el abogado Parquet, Javier Parquet, que es representante de varios gremios y queremos escuchar también su opinión. Te agradecemos tu tiempo, ministra, muy amable. Por favor, muchas gracias, a las órdenes. Hacemos nosotros una pausa cortita, ya venimos. Bueno, seguimos en la Caja Negra, ya está con nosotros el abogado Javier Parquet, representante de varios gremios. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. Jorge, un gusto estar contigo, verdadero placer. Y un saludo cordial a la audiencia que nos acompaña esta noche. Bueno, a ver, ¿en qué consiste en términos generales la preocupación de un poco más o menos 30 gremios que representan en relación a este nuevo proyecto de ley de defensa del consumidor? ¿Cómo podemos resumir la preocupación de esos gremios? Yo creo que
antes de referirme concretamente a las preocupaciones que pudieran haber, es muy importante situarnos en un contexto histórico actual que es muy importante. Hay que saber que en el siglo XX se da una profunda transformación en las relaciones comerciales, en la relación de consumo entre el proveedor, el prestador de servicios y el consumidor y el usuario. Antiguamente se veían en forma directa, la relación era permanente, con características, no diría rudimentarias, pero sencillas y simples, con la producción en masa, con la masificación en la distribución, con los transportes generalizados, con la tecnología de las comunicaciones, el marketing. Entonces se produce una despersonalización en esa relación. Y el consumidor, el usuario, se encuentra y se halla en una situación en algunas circunstancias, de indefensión, por lo cual el ordenamiento jurídico lo que hace es responder ante esa situación y se generan normas que le aseguran cierta protección, resguardo accesorio. Eso es innegable, eso es una consecuencia de la sociedad moderna y es así en donde los códigos civiles clásicos han sufrido transformaciones trascendentes a los efectos de corregir esa asimetría que se daba por estas circunstancias que te señalaba. Eso es absolutamente innegable. Entonces, en ese proceso de transformación se suceden, se sancionan, se aplican, surge legislación no solo de defensa del consumidor, sino también una legislación novedosa concomitante, que es la legislación de defensa de la competencia, para corregir esas asimetrías que se dan en el comercio usual y evitar esas prácticas distorsivas. Entonces son dos elementos que hacen a corregir y proteger las deficiencias del mercado y a un elemento considerado desprotegido en esa relación comercial. Y es así como surgen las normas de defensa del consumidor, así lo interpretan otros países del Mercosur. Me tocó trabajar en el proyecto de protocolo de defensa del consumidor del Mercosur, en representación del Paraguay. Hicimos ese esfuerzo en algún momento. Y después el Paraguay incorpora a su ordenamiento jurídico un código de defensa del consumidor, que con sus sombras y virtudes resalta, declara, anticipa, introduce a nuestro ordenamiento una serie de normas que hacen a la protección del consumidor y establecen claras prohibiciones y restricciones a la conducta del proveedor de productos, del prestador de servicios. En este momento, y respondiendo a tu pregunta concretamente, se plantea legítimamente a través de la autoridad competente, por los canales que corresponden, un nuevo proyecto de Código de Defensa del Consumidor que asimila, según expresiones de los respetables consultores que han trabajado en el proyecto, elementos de la legislación internacional, algunas cuestiones que hacen a temas que no están regulados y se plantean una serie de cuestiones, visiones, perspectivas y disposiciones que en algún sentido no diría merecen preocupación, pero más bien es de aclarar de que existe la necesidad de revisar algunos de ellos y en la interpretación de que existen algunas disposiciones que podrían ser o radicales o disposiciones que pudieran de alguna manera separarse de otros preceptos dentro de nuestro ordenamiento jurídico y algunas cuestiones que merecen reparos y una visión que yo no diría que es una visión que lo que busca es simplemente un régimen de privilegios o inmunidades al prestador de servicios y al productor de bienes, sino más bien algunos elementos que creemos y estimamos que merecen alguna adecuación, que merecen una revisión un poquito más profunda y que deben asimilarse al resto del ordenamiento jurídico. Después te doy algunos ejemplos al respecto, pero yo entiendo, mi querido Jorge, que en este momento, dada la iniciativa, al propiciarse esa norma
y ante una reacción natural y con trasfondo técnico, porque no es simplemente una reacción visceral a los cambios, a las modificaciones. Hay sustento y suficiente fundamento jurídico, técnico, económico, financiero, para sustentar una posición que lo que hace es simplemente presentarse formalmente como gremios a los efectos de trabajar juntos en adecuar esa norma. De estos 200 artículos redondeando, ¿ustedes que pretenden directamente recortar algunos, modificarlos directamente, hacer uno nuevo? La ministra recién nos decía que están en una etapa de socialización. Totalmente. Donde se les escucha también a ustedes, se podría eventualmente incorporar algunas modificaciones, porque no hay algo, no es definitorio ni impuesto esto, que remiten ya mañana al Congreso para su aprobación. El plazo establecido que nos mencionaba recién, 31 de mayo, sí. ¿Crees vos que llegan para hacer esas modificaciones? Yo pienso que sí. Siempre hemos sido objetivos y siempre hemos tratado en lo posible de acompañar este proceso de manera diligente, de manera eficiente, de manera responsable. Fuimos nosotros los que pedimos una extensión del tiempo que se nos ha concedido, y en ese contexto estamos trabajando dentro de una metodología propuesta que es común, tanto para nosotros como para la administración, en una revisión definitiva, porque hay que entender de que el código se ha corrido traslado a los distintos gremios. Los gremios también le ha llevado algún tiempo organizarse. Estamos hablando de cerca de 30 gremios. Tener la representación de los 30 gremios tampoco es muy sencilla. Claro. Hay una visión general, troncal, abstracta, amplia, y por supuesto existe otra más sesgada, particular y específica, en distintos sectores en donde ven comprometidos sus cosas. Para aterrizar puntualmente, antes de a ver, cuando se genera esta discusión o esta preocupación por parte de los gremios, la primera lectura que podemos llegar a tener es que se pretende seguir con una desprotección al usuario, al consumidor, y que el empresariado siga teniendo más beneficios. Esa es la lectura inmediata que hacemos. Cuando aterrizamos puntualmente, dame un ejemplo, 1 o 2, dijiste que lo ibas a hacer, de cuál es un artículo que ustedes dicen esto es inaplicable y merece una revisión, o que directamente no corresponde luego que esté en el proyecto. Claro, pero antes una pregunta, Jorge. ¿Por qué decís eso de que es esa visión así tan antagónica? ¿Es una visión generalizada? Generalizada porque nos expone, hoy, inclusive también lo que decía la ministra, nos da elementos al consumidor para, porque hoy, ¿cuál es el concepto que se tiene? Estructuralmente vulnerable, el consumidor está estructuralmente vulnerable. Nos contaba datos objetivos, las denuncias que hoy existen por mes en SEDECO, 800.000, y decir que algo tenemos que ajustar, doctor. No, está bien. Evidentemente, respondiendo a tu pregunta, para ser concreto, ya me pediste que aterrice. Vamos a aterrizar. Sí, existen algunas disposiciones a las que de alguna manera nos oponemos en su concepción, y porque creemos que pueden causar más daño de lo que pueden reparar. Existen otras que merecen o merecerían adecuaciones, y una serie de disposiciones en donde la misma SEDECO ha asumido, yo diría con absoluta objetividad, asimilar algunas de nuestras consideraciones. Pero yo creo que este es un legítimo ejercicio que yo creo que está dando sus frutos. Yo creo que venimos bien. Inicialmente, como todas estas cuestiones, siempre hay ciertos traumatismos que nos produce, digamos, la sorpresa, las circunstancias, pero yo creo que esto no se trata de que se busquen privilegios o beneficios, mi querido Jorge. Yo creo que hay una regla y una excepción, como en todas las cosas. Y la regla es la conducta honorable, decente, apropiada, responsable de un sector muy importante de lo que sería de la producción, de la industria, del comercio y de los servicios. Siempre existe la conducta irregular, siempre existe la gestión impropia, y para eso las disposiciones y el régimen sancionatorio que incorporado a la norma para reprimir ese tipo de conductas. Pienso yo que el código
es muy importante que parta de una presunción de legitimidad y de legalidad en la conducta del prestador de servicio del productor. Y no una fórmula inversa en donde pareciera ser la excepción o la presunción de una conducta impropia. Y una de las cuestiones concretas que nos preocupa, por ejemplo, sería la misma definición de lo que es relación de consumo. La relación de consumo vendría a ser el objeto de regulación fundamental y esencial de la norma, que es ese vínculo jurídico que existe entre el prestador y el consumidor. La ley extiende el ámbito de aplicación de la norma por encima de esa mera relación de consumo, esa relación directa, y aplica sus disposiciones a comunicaciones de marketing y otras circunstancias, alejándose de ese elemento concreto y específico que es ese vínculo jurídico comercial que se da entre el consumidor y el prestador de servicios y el productor. Entonces hay una definición que evidentemente se está buscando algún punto medio, punto común, pero es una cuestión relativamente preocupante. Otra cosa que nos preocupa es la radicalidad de algunas de las disposiciones sancionatorias, porque hablar inclusive de multas que pueden llegar al 20% de la facturación bruta de una empresa es algo absolutamente desmedido y es algo que podría acarrear serios que CONACON ya aplica, perjuicios. entre paréntesis. Sí, aplica. Sí. En el ámbito de defensa de la competencia, Sí. que estamos hablando ahí de otro ámbito, de otro tipo de conducta, y estamos hablando de prácticas competitivas que conllevan perjuicios tan grandes de ese tipo. Otra cuestión que a nosotros... Pero si se confirma, doctor, Sí. si se confirma un abuso, una falta de información, corresponde una... Corresponde la sanción Corresponde, claro. más drástica, más radical, enérgica, por donde se lo mire. Sí. Y ahí tenemos una preocupación. ¿Y no se trata de eso acaso, doctor, con esta ley, de protegerlo al consumidor, pues también el sector empresarial se va a ver fortalecido? Sí. El que cumpla con todas las disposiciones y no tiene ni una sola denuncia, o que la mínima denuncia, va a prevalecer en el mercado. Es tal cual. Entonces ahí hay una preocupación intermedia, Jorge, que tiene que ver, hay una especie de interregno, que tiene que ver con las disposiciones de la ley y una situación actual. Es absolutamente innegable que actualmente el procedimiento, los procedimientos disciplinarios, sancionatorios, los procedimientos sumariales conducentes a las sanciones están regulados por un decreto que contraviene una norma de procedimientos administrativos que se ha dictado en el Paraguay y que establece ciertas reglas muy claras y precisas en cuanto a la sustanciación de los procesos administrativos. El procedimiento administrativo es la materialización, la concreción de la relación entre la administración en el ejercicio del poder público y el administrado. Nosotros entendemos que hoy día tenemos un decreto regulatorio que permite que puedan darse circunstancias inadmisibles en procesos sumariales. Por ejemplo, plazos que no se cumplen, sanciones desproporcionadas, existen multas que se aplican y no están consignadas en la legislación y algunas imperfecciones que deben corregirse previamente en beneficio de todos, inclusive del consumidor. Porque hay inclusive algunas sanciones que ya están siendo revisadas judicialmente por la aplicación de ese marco de procedimientos que merecen ciertos ajustes absolutamente necesarios, y lo digo con absoluta responsabilidad. Sí, Entonces, sí. pero están previstos en la norma, en el código, está previsto, sobre todo en su diagramación actual, en la intervención que se nos confirió, inclusive es parte de las normas que se han consentido, pero el planteamiento que tenemos desde la representación de los gremios es que nosotros necesitamos, hasta tanto se sancione ese código, se modifique ese decreto reglamentario que establece el procedimiento, porque gran parte de la preocupación del sector privado, del sector empresarial, está en la conducción de esos sumarios en donde existe un margen de discrecionalidad
superior o no admisible al que requiere todo procedimiento. Sobre todo porque el Paraguay nunca contó con una norma de procedimiento administrativo y hace 2 años tenemos una que lastimosamente el decreto que tenemos vigente se separa en alguna medida de ello y es necesario ajustarlo. Ese es un planteamiento que en estamos en discusión. Le pregunté a la ministra, ¿ustedes Sí. también temen a la judicialización masiva? Judicialización masiva. Claro, a partir de la implementación, así como está de este proyecto. Yo no creo que en este momento, en la cabeza del empresario serio, responsable, objetivo, aquellos que cumplen con sus obligaciones y que evidentemente están muy lejos por una cuestión de competitividad, por una cuestión de respeto al consumidor, del usuario, está muy lejos de buscar transgredir la norma. Yo no creo que en este momento su preocupación sea la judicialización. Su preocupación es encontrar una norma que se ajuste a la realidad, que se ajuste al ordenamiento, que sea equitativa y que al final de cuentas, hay algo que es muy importante decir. Por supuesto que el consumidor y el usuario requieren la protección, el resguardo absolutamente y absoluto del Estado o de quien fuere que le pueda proporcionar. Para no descubrir la pólvora, ¿cuál es el modelo ideal? ¿Cuál es vos que revisaste y que tenés experiencia en esto? El modelo ideal, el país donde funciona para no descubrir la pólvora, donde podemos, como siempre hacemos, mirar un poco para... Sí, yo creo que te diga la verdad. Sí. A mí me gusta nuestro Código de Defensa del Consumidor. No hay que ajustar más nada. ¿Sabes por qué? No. Requiere ajustes. Yo me avengo a cualquier tipo de modificación o introducir una serie de cuestiones que hacen a la modernidad, que hacen a la oferta de marketing, que hacen a la incorporación de la tecnología, que hacen a procesos de elaboración distintos, que hacen a una serie de cuestiones que merecen una suerte de visión más moderna. Pero si a mí, con absoluta objetividad profesional y académica, yo veo que un código como este se extiende en áreas que tal vez tendrían que ser un poquito más limitadas o restringidas. Hay una cuestión que hay que tener en cuenta, Jorge. Resulta que se habla de la traspolación de una norma. ¿Qué quiere decir eso? El trasladar una norma en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, una norma antigua que vos querés poder aplicar ahora, y en el espacio, cuando uno pretende traspolar normas que puedan incidir o puedan pertenecer o ser eficientes en otras estructuras, en otras comunidades, en otro ámbito del desarrollo de esas instituciones, traspolarlas directamente sin aclimatarlas a una realidad propia que es la nuestra, corre el peligro de crear y generar mayores conflictos de los que se quieren proteger. No tengo más tiempo, pero Sí. Doctor, vos sabés, nos conocemos hace años. Sí. Por la experiencia en este oficio, todos los días recibimos reclamos, denuncias de abusos cometidos por parte de algunas empresas. Sí. Entonces yo digo, necesitamos hacer algunos ajustes. Necesitamos estos datos objetivos que dio la ministra, las 1000 denuncias por mes que se vienen, algunas que avanzan, otras no, abogados que deciden recurrir a SEDECO para dirimir esas diferencias. Hay una cuestión que tenemos que ajustar, que yo percibo por la labor diaria, ¿verdad? De reclamo. Acá está una invasión de mensajes, ¿verdad? Entonces, ajustemos, me parece, ¿verdad? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Yo pienso de que por una cuestión de armonía, de concordia, de respeto a la institución y a las empresas y gremios serios, hay que buscar juntos, como lo estamos haciendo, ese punto común, Perfecto. ese acuerdo común, y después ser absolutamente radical la aplicación de la norma a aquel que la Y transgrede. de eso se trata. La institución que plantea quiere socializar, usted, el sector privado, aportan Estamos lo en suyo. De eso, así se construye, me parece, ¿verdad? Es el ejercicio Sí. fundamental. Gracias, doctor, por tu tiempo. Gracias, Jorge. Gracias a vos. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes. Buenas noches.